Ayer le dábamos a usted información sobre lo que había dicho de manera, una declaración directa a un periodista. Ese periodista es Jesús García, compañero periodista de La Opinión. Usted lo recordará porque durante el juicio de a Genaro García Luna estuvimos conversando con él. También él tiene la oportunidad de conversar con Tim Golden, el autor del texto que el presidente hoy rechaza y por el cual demanda una disculpa de Estados Unidos, y lo hemos invitado para conversar justamente por esto, y le agradecemos que nos acompañe. Jesús García, bienvenido a Los Periodistas. ¿Qué tal? Un gusto volver aquí a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Jesús, de verdad, después de algunos meses nos encontramos aquí y de verdad muchísimas gracias. Y sigue la deliberación en México de manera tan intensa, seguramente también en Estados Unidos, pero hay una cosa que yo quiero preguntarte, porque en la opinocracia en México se está comparando en automático el proceso, el juicio contra Genaro García Luna, que derivó en la declaración de culpabilidad, con el señalamiento, la imputación de que el presidente López Obrador tiene ligas con el narcotráfico, y que si en el juicio a Genaro García Luna hubo testigos, también en el caso del presidente López Obrador hay testigos, y que si es narcotraficante García Luna, también es narcotraficante el presidente de México. Y como tú conoces no solamente el sistema jurídico estadounidense, sino los dos casos, pues quisimos platicar contigo. No, pues muchas gracias. Es una de las cosas que yo he establecido porque, híjole, cómo me han bombardeado con esa temática. No se pueden comparar, son circunstancias muy diferentes. Ayer también entrevisté a Tim Golden y hablamos sobre esto. Yo a Tim lo conozco, también él estuvo en el juicio de García Luna y él sabe muy bien los procesos, y en la parte de la entrevista que él me comenta después de nosotros estuvimos comentando algunos aspectos, es súper, muy importante la validación judicial sobre los testimonios, y es una de las razones por las cuales ProPublica deja abierta en una pregunta si se puede o no confirmar que en la campaña de Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del narcotráfico. No hay elementos suficientes para confirmarlo que lo sustenten. A diferencia de otro reporte de Anabel Hernández, donde se afirma que sí ocurrió con supuestas entrevistas. Sí, cualquier persona involucrada en el narcotráfico o cualquier exfuncionario o exagente de la DEA o fiscal te puede decir eso. Sin embargo, tú no puedes afirmar que eso ya está confirmado porque judicialmente no tiene una validación. En los procesos de Estados Unidos sí es donde viene justamente la diferencia. En el caso justamente de García Luna hay un proceso de validación de los testimonios, es decir, hay una investigación previa por agentes no solo de la DEA, del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional, sobre diversos personajes y a veces al mismo tiempo, y no siempre se comparten información. Cuando ya se integra todo el paquete que se tiene ya para un caso en particular y se entrega a los fiscales tienen que correr una nueva investigación. ¿Qué significa también? Reuniones con los testigos, entrevistas incluso con los agentes que investigaron, conectar otros puntos, y es donde van haciendo la validación de los dichos. No es que yo mañana me levanto y acuso a alguien de que cometió un delito y ya con eso, bueno, esa persona, porque me tienen que creer a mí, simplemente no es así. O sea, hay un proceso de validación judicial. Por eso es incorrecto e irresponsable, a mí me gusta decir mucho esto de irresponsable, señalar que es exactamente lo mismo, porque no lo es. Si en este caso, si tuviera una entrevista con un personaje involucrado en el crimen organizado que dijo, yo estuve ahí en ese proceso, está bien. Tú puedes publicar esa entrevista de tal personaje asegura que le dio dinero a la campaña del presidente López Obrador en 2006, pero ese es tu headline, tu titular, no decir de
AMLO recibió dinero de tal candidato, de tal personaje. O sea, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque es el dicho de un personaje y no está validado dentro de un proceso jurídico ya sustentado que justamente, ¿qué es lo que genera aquí? Pues genera la protección del proceso judicial y de la información, porque hay una validación sobre esto que se está dando. Por eso es muy importante establecer estas diferencias. Y también pongo mucho como ejemplo, y perdón que me extienda, porque yo creo que es muy importante esta parte, pongo muchísimo como ejemplo el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien se encuentra actualmente en un proceso judicial aquí en los Estados Unidos, justamente la Corte Distrito Sur, que fue la que había tomado el caso de la investigación de Andrés Manuel López Obrador y su campaña, y que concluyó pues que no había suficientes elementos para continuar. A diferencia de ese caso de Andrés Manuel, en el caso de Juan Orlando Hernández, era una investigación secreta. Yo de hecho, un par de meses antes de que se diera a conocer, hice una entrevista con un alto funcionario del Departamento de Estado hablando de este caso, porque bueno, estaban justamente trabajando con el gobierno de Honduras en varios aspectos de seguridad e inmigración. Pero ya se había revelado en 2 juicios por separado, uno de un miembro de una organización criminal hondureña y otro nada más ni nada menos que el hermano del propio expresidente de Honduras, que se había involucrado directamente a él. O sea, ahí ya había una validación de ese testigo. ¿Por qué? Pues porque este testigo estaba enfrentando un juicio. Hubo una investigación adicional y la investigación en contra del expresidente de Honduras estuvo, digamos, sellada en secreto básicamente durante todo el proceso, porque cualquiera que te diga, ay, están investigando a Andrés Manuel, a Felipe Calderón, incluso lo pongo aquí sobre la mesa y siempre lo he dicho, y te pueda afirmar eso, está mintiendo. ¿Por qué? Porque esas investigaciones de alto nivel son de muy alto impacto y no se van a revelar salvo que sea al último momento, que fue el caso de Juan Orlando Hernández. ¿Qué estaba esperando Estados Unidos? Primero, que dejara la presidencia, y en segunda, ya reveló, tenemos un gran jurado y el caso ya estaba armado, de hecho, prácticamente, y solamente esperaron que dejara la presidencia, pero tenían toda la validación judicial, tanto de testimonios como de documentación. Bueno, ellos tenían otro tipo de evidencias y pruebas que pudieron llevar justamente a esta acusación. Por eso es importante marcar y entender en qué niveles estamos hablando de la investigación. No es lo mismo la investigación que hace un agente de la DEA que diga, yo investigué eso y lo tengo como prueba, está muy bien, pero vamos a ver si eso que tú estás presentando como prueba o evidencia tiene suficiente valor para estar en un proceso judicial ante una corte. Bueno, de hecho, este caso se trata de un embrión de investigación que ni siquiera cuaja como investigación y que el mismo Departamento de Justicia lo desestima. Tú que hablaste con Tim Golden, hemos conversado mucho sobre la cabeza en interrogación, que llamó mucho la atención en un caso tan delicado. A mí me gustan las cabezas con interrogación. En algunos casos es una herramienta de editor muy útil. Por ejemplo, hay un ensayo en donde 2 científicos, como fue que sucedió, revelan que sí hay agua en Marte. Y la cabeza de ese ensayo era, ¿hay agua en Marte? Y luego el primer párrafo es la respuesta de la interrogación para generar una cierta tensión con el lector y que se vaya, ah, caray, a ver, enganche. Pum, te metes y primer párrafo, sí, punto y seguido. Hay agua en Marte, punto y seguido, ¿no? La evidencia informa que tal. Pero esta otra es el uso mañoso de la interrogación, porque lo planteas, preguntas, ¿hubo dinero del presidente López Obrador en la campaña de 2006, hubo dinero del narco en la campaña de 2006? ¿Y tú crees que la respuesta está ahí? Ahora, si tú llegas con esa respuesta, no la publiques, ponte a investigar. Pues esa es la chamba de un periodista. Ya tienes la pregunta, qué bueno. Todos tenemos muchas preguntas siempre. Pero ponte a investigar. Ahora, tú que platicaste con él, Jesús, ¿cómo lo sientes con respecto a su propio reportaje? ¿Cómo lo vibraste? Pues mira, yo hablé con él desde varios, digamos, aspectos, considerando que él ha cubierto juicios en Estados Unidos y bueno, ha seguido estos procesos muy de cerca. Y
Yo le pregunté dos cosas que me parecían fundamentales. La primera, yo tenía una idea más o menos de por qué se había, con mi experiencia como editor, por qué habían decidido encabezar con tener ese titular como pregunta, ¿no? Dejarlo como una cuestión abierta porque ellos no podían afirmarlo, y Tim Golden me lo confirma. Y eso, de hecho, esa es la entrada del artículo que yo escribí, que es básicamente es eso. No teníamos pruebas, digamos, innegables o refutables e irrefutables que pudieran afirmar que Andrés Manuel, la campaña de Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del narco en 2006. No teníamos eso me lo dice él claramente. Entonces dice, entonces por eso decidimos hacerlo, y es cuando él establece ya, digamos, este razonamiento que, bueno, los periodistas tienen en sus mesas de redacción, como ustedes mismos acaban de exponer, que ustedes a veces también tienen este debate. Me imagino que ustedes mismos, cómo ponemos este headline, si es así o si es de tal manera, ¿no? Tuvieron ese debate y decidimos hacerlo en pregunta, porque queríamos también que la gente decidiera a partir de lo que nosotros estábamos mostrando. Pero cuando se dice que la gente decida, pues ahí dejas también muy abierto, ¿no? Porque dices, ¿cómo puedes decir que la gente decida cuando tú haces un trabajo de investigación que buscas corroborar algo que se te estaba afirmando y que si finalmente no corroboraste? Para mí, honestamente, bueno, de primero, de los artículos que se publicaron, definitivamente el mejor es el de Tim Golden, sin ninguna duda, porque se nota un trabajo más allá de lo que le pudieron haber entregado los fiscales y la DEA, ¿no? Es mucho más allá. Él sí hizo una investigación, sí se buscó, sí se nota ese trabajo más profundo. Ahora, el hallazgo que quizás ellos estaban buscando, pues no está. O sea, ellos querían confirmar que realmente la campaña recibió dinero y podía tener una conexión incluso con el presidente López Obrador, pero lo cual no se sustenta. Y su texto basa en eso y tiene la duda todo el tiempo, ¿no? De no se dio y no tenemos las pruebas. Y él, digamos, con todas las palabras, me lo confirma. Y luego viene esta otra parte que me parecía súper importante, decirle, a ver, ustedes en ProPublica evaluaron, dimensionaron el impacto político que podría tener, que pudo haber tenido o que está teniendo más bien ya este artículo, esta investigación, porque México está viviendo un proceso electoral, está viviendo una efervescencia interesante en cuanto a la democracia. ¿Por qué? Pues está viviendo una transformación interesante en el sentido de que la gente está muy libre de hablar, y yo lo veo, lo vivo diariamente. La gente es muy libre de hablar y de ver lo que quiere, y es una maravilla eso. Entonces, él me decía, la verdad ni lo pensamos. La verdad, no le creí mucho, o sea, honestamente. Creo que sí, pues no, es algo que te planteas. No. Honestamente, no le creí mucho, pero lo que él me dice, no, pero su justificación, ¿cuál es? No lo pensamos mucho porque nosotros llevamos haciendo esta investigación desde hace muchos meses, y no es que planeamos sacarlo tal fecha, ¿no? Pero ellos tenían obviamente que les fue proporcionada esta información y tenían que acordar con quienes les proporcionó esta información, pues obviamente un tiempo de publicación, que por eso pues fue coordinado como se dio. Ahora, ahí viene también cómo se maneja y cuáles son las intenciones de cada publicación, porque eso es muy importante. Y eso es lo bueno, por ejemplo, de cuando te dan la misma información y cómo puedes tú ponerla sobre la mesa y lanzarla al universo, ver, ¿no? Que es lo que yo siempre. Qué interesante tu lectura, Jesús. Porque ahí puedes ver los tres Jesús. ProPublica, por un lado, lo que hace es mantener el cuestionamiento abierto. No le sale tan bien, pero hace un intento y decir, híjole, no está confirmado, ¿no? Porque finalmente Tim enfrentó un gran problema y está enfrentando un gran debate. Esa es una. Deutsche Welle, que aparte es un canal de televisión estatal que yo respeto y con el que he colaborado, lamentablemente no siguió estrictas reglas de periodismo y dio por sentado algo que no está confirmado. Entonces, yo no sé cómo se dio este trabajo de Anabel Hernández, porque se hace una afirmación de algo que no está confirmado y que incluso las autoridades rechazan. Entonces, ahí estamos viendo dos universos. Y tenemos el Inside Crime, que hace un artículo, digamos, mucho más chabacano, por así decirlo. Yo no le vi tanto, no lo puedo destacar tanto. En realidad es parte de la línea que ellos hacen, pero no le vi tanta diferencia. Por eso marco mucho estas dos.
estas dos diferencias, porque por un lado, aunque sí veo un trabajo mucho más de fondo por parte de Tim Golden, que bueno, él está acostumbrado a hacer este tipo de trabajos y sí invierte pues mucho tiempo en hacer esto, que es una costumbre que tienen en Estados Unidos de hacerlo, porque pueden pagarlo en ese sentido. Y lo otro, sí. ¿no? Eso es importante, ¿eh? No, pues claro. Es importante porque la gente piensa. Es la clave de todo. Pues digo, a mí me encantaría, o por supuesto, Jesús, es más, darme un mes para sentarme a organizar mis cosas y publicar el próximo libro que estamos terminando de escribir. Un reportaje, Alejandro. Un reportaje. Es más, 15 días. No, pero allá, ¿cuánto tiempo? O sea, meses. Está correcto. Meses. Tiempo porque hay recursos. Meses. Sí, no, él me lo dijo así. O sea, yo invertí meses en esta investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ProPublica es no es una non-profit, o sea, no tiene que no estar preocupada por los fondos de si lo leen o no, porque obviamente la forma en que se llegan el dinero es diferente, ¿no? No es los lectores que los medios, por ejemplo, en el que yo trabajo, son muy importantes la lectura de lo que estamos publicando, etcétera, etcétera, porque, bueno, vivimos también de la publicidad, etcétera. Entonces es muy diferente lo que ellos hacen, invierten mucho en investigación y es muy caro hacer ese tipo de trabajos. Incluso estamos viendo que en Estados Unidos algunos medios tienen que hacer alianzas en medios grandes para hacer investigaciones fuertes, ¿no? Lo acabo de ver yo, por ejemplo, una investigación que hice una entrevista con estas periodistas de Puerto Rico, que son un centro de investigación de Puerto Rico que después del Washington Post lo retoma, hace algunos cambios mínimos y toma la investigación cuando la investigación ya fue hecha, ¿no? Entonces se dan muchos escenarios cuando pues medios tan grandes pudieran tener, digamos, suficientes recursos para eso. Eso se tiene que tomar en consideración porque no se puede tener esa información. Si tienes el tiempo de hacer la investigación profunda, pues la haces porque vale la pena, porque es la información que te está dando es carnita pura y lo que quieres es cerrar, ¿no?, elementos que le faltan a esa información y además también tener la versión oficial, que aquí en este caso muchos periodistas dicen, no, la versión oficial no importa. Híjole, perdóname, pero sí importa, porque ¿quiénes son los que hacen los procesos judiciales? Pues no es tu hermana, ni tu editor, ni es tu tía, ni nada. Es un proceso judicial que hacen las instituciones y hacen los fiscales. Entonces sí necesitas una validación sobre esa información. O sea, sí necesitas tener expertos y a la autoridad para validar parte de eso. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. El artículo de Anabel no hace eso y valida sin la autoridad para validar esa información. O sea, yo no puedo llegar que mañana entreviste a un narcotraficante y que me diga 3 cosas y yo ya lance la acusación directa porque me lo dijo él. O sea, no podemos hacer eso y eso es parte de la responsabilidad que tenemos como periodistas, ¿no? Yo hoy mismo lo enfrenté, debo confesarlo y así lo digo como abiertamente. Publiqué un tuit ayer justamente de la información que obtuve de las autoridades en los Estados Unidos, pero la atribución que hice fue incorrecta porque yo tuve 2 fuentes. Entonces, una de las fuentes justamente la atribuí a la persona incorrecta y eso está mal, es un error que yo tengo que asumir como periodista y yo lo asumo en varios niveles, ¿no? El nivel que les digo públicamente es que lo tengo que decir ahí en mi tweet. Yo publiqué 2 tweets haciendo una acotación sobre cómo llegó esa información y luego ya, tengo publicada en la versión impresa, pues una fe de ratas. Es parte de las prácticas de transparencia del periodismo. Si no aprendemos a hacer eso, si no asumimos como periodistas esa responsabilidad, entonces estamos traicionando nuestra profesión y estamos traicionando la confianza de las personas que nos ven, nos escuchan y nos leen. Sí, es muy importante también platicar esto que estamos platicando, que tú platicas con el auditorio, Jesús, porque también nuestra actividad informativa debe ser explicada muchas veces, sobre todo cuando cometemos errores o excesos. Y es bueno hacerlo de frente, con toda claridad, incluyendo cuando cometemos errores. Es una actividad que está propensa a los errores. Hay que acotarlos, hay que evitar que sean más errores y menos, y sobre todo digo, mejor,
evitar que haya mala fe, que haya una mentira deliberada o una manipulación deliberada con propósitos de carácter político, ideológico o económico. Por eso es muy, muy importante. Y te pregunto enseguida, Jesús, ¿se da por sentado o se sugiere también aquí en un sector de la opinocracia en México que en realidad estos señalamientos contra el presidente López Obrador, que no tienen sustento, en realidad van a convertirse en algo muy serio más adelante, cuando termine su gobierno y hasta que van a ir por él y va a terminar en la cárcel? Mira, me encantaría tener esa certeza que estas personas tienen, la verdad, o sea, yo con la experiencia que tengo cubriendo los procesos judiciales, siguiendo otros procesos de cerca, no directamente yendo todos los días, pero siguiendo desde las investigaciones, y todos se caen en 3 segundos por un proceso judicial. Y este caso particular, y si estas personas se refieren particularmente a la investigación de 2006, está cerrada, o sea, esa investigación como tal está cerrada, y las personas que pudieron estar involucradas en ese proceso ya no pueden ser acusadas porque ese delito ya prescribió. Y esa es una de las cosas que también hablaba con Tim. Ese delito ya prescribió, o sea, ya no se puede investigar a esa persona porque ya. Ahora, si esa persona, aquí es algo importante, si esa persona, un X, que por eso es donde detienen y hacen las investigaciones con un periodo muy amplio, y es lo que le pasó a Genaro García Luna. Si esas investigaciones, si esa persona cometió un delito, por así decirlo, en el 2000, o conspiró con un delito, y ese delito prescribe, por ejemplo, 5 años después, pero hay una investigación que incluye no solamente ese año y ese periodo de 5 años, sino que contempla 15 años, la situación es distinta, porque lo que se está investigando es que esa persona cometió un delito y continuó cometiendo el delito repetidamente. Entonces ya es un delito distinto, y es lo que a mí los fiscales me explican mucho, y por eso es importante entender por qué los tiempos y los periodos de investigación que contemplan en las acusaciones tienen que ser muy fijas. Recordemos en el caso de Genaro García Luna que la investigación estaba establecida desde el 2000 hasta el 2018. Pero un problema, y ese sí es un problema, la verdad, ahí los fiscales yo creo que se atontaron, porque al final quisieron hacer un movimiento ahí para poder meterlo nuevamente y no lo lograron. Pero al final, como no presentaron ciertos argumentos y elementos que eran necesarios, el juez terminó acortándolo a 2012. Por eso quizá no vimos otros elementos que nos pudiera haber dado más riqueza y carnita informativa sobre ese caso. Ahí es ese proceso. De hecho, toda la parte que México acusa a Genaro García Luna, todo el periodo en donde México acusa a Genaro García Luna de haberse enriquecido con recursos públicos, que es cuando Peña y otros gobiernos le entregan a García Luna. Una última pregunta de mi parte, Jesús, y justo iba en ese sentido. ¿Qué piensas de lo que va a pasar con el juicio de Genaro García Luna? ¿Lo van a lograr reabrir? ¿Van a volver a revisarlo? ¿Qué hueles? Mira, yo conociendo al juez Brian Cogan, el juez Brian Cogan es súper institucional. Es un personaje muy abierto a argumentos, tan abierto a argumentos que ha recibido las cartas del Chapo, las lee, las traduce, las lee, hace un análisis y le responde sin tener un representante legal. O sea, es abierto, digamos, en ese sentido. No es así de no voy a hablar sobre eso, no voy a decidir sobre eso, rechazo tal moción, etcétera. No. Eso es bueno porque finalmente se escucha, digamos, preocupaciones, pero es muy institucional, respeta mucho la figura, digamos, jurídica, lo que representan las cortes en los Estados Unidos y sobre todo los procesos. ¿Qué significa aquí? Respeta mucho el proceso, un juicio donde un jurado participó. Para los Estados Unidos, esto es, digamos, uno de los elementos más importantes, y es como una joya dentro del proceso judicial en los Estados Unidos. Quien enfrenta un proceso con un jurado difícilmente puede ganar. Las estadísticas lo dicen, o sea, difícilmente puede ganar una apelación. Es muy raro, tiene que haber un error realmente fatal
digamos, procesal para que se pueda revertir. Ahora, le dio la oportunidad al abogado de García Luna, César de Castro, de presentar sus argumentos. Yo escribí sobre esto. Yo honestamente esperaba cosas más fuertes, porque me decía que iban a presentar algo extraordinario y eso. Y bueno, lo más fuerte es este testimonio firmado de una exsecretaria, ¿no? Que comparte ahí quienes iban a visitar a García Luna y bueno, desestima uno de los testimonios porque dice que nunca lo vio ahí, etcétera. Entonces eso podría desestimarte el proceso. Ahora estamos esperando la respuesta de la fiscalía y eso es muy importante para saber cómo va a acotar esas partes, ¿no? Porque tienen esa oportunidad y después la defensa va a poder responder. Por cómo vi, porque se parece mucho incluso al proceso que presentaron durante el caso del Chapo, por cómo vi en el caso del Chapo, es muy difícil realmente que el juez pueda decidir por ellos. Esa es mi percepción, que pueda reabrir y decirle, bueno, te autorizamos a que se pueda hacer un nuevo juicio. Yo creo que mi perspectiva va a terminar diciéndole, pues mire, muy interesante lo que usted me está diciendo, muy bueno el proceso, muy buena la investigación que hicieron. Qué lástima que no vinieron antes cuando usted tuvo oportunidad de presentar evidencia y no lo hizo, ¿no? Porque debió hacerlo, justamente tuvo un periodo para ello. Entonces, pues puede presentarlo en la Corte de Apelaciones, donde incluso es mucho más difícil ganar un proceso de este tipo. Entonces, la verdad es que lo veo muy complicado. En su caso, mucha gente dice, no, ya lo van a liberar y hasta disculpas le van a pedir. Honestamente, no lo creo. Es un personaje de muy alto nivel para los Estados Unidos y ya con un proceso concluido. Hay mucha diferencia en cómo estaba con el caso del general Cienfuegos, ¿no? Que apenas estaba en la primera parte del proceso. En este caso no, estamos en la parte final del proceso prácticamente esperando sentencia. Entonces yo lo veo realmente muy complicado para la defensa, aunque reconozco el esfuerzo y el ímpetu de César de Castro, pues de presentar estos argumentos, ¿no? Porque finalmente también es parte de su trabajo. Y la sentencia está prevista que se emita en junio. En junio. Seguramente será, pues sí, después de las elecciones en México, que son el día 2, ni modo que sea el sábado 1 o el día 2, va a ser después de las elecciones en México. Está programada para el 24 de junio, 24. Así es que no, definitivamente, sí, para el 24 de junio, así es que no. Pero bueno, antes de eso vamos a poder decidir, vamos a poder escuchar las decisiones sobre las mociones, a menos que evidentemente el juez acepte una extensión, lo cual es muy raro también porque ya aceptó varias extensiones y retrasos del proceso. Entonces, a menos que acepte una nueva extensión, que lo veo, repito, muy, muy raro, podría irse más adelante, pero va a haber decisiones importantes antes del 24 de junio, porque la decisión sobre que yo le llamo apelación, porque es eso, una especie de apelación en la misma corte, no es la apelación, la corte de apelaciones, sino en la misma corte es una moción de apelación, por así decirlo, pues tiene que decidir, y ya sabiendo eso, pues ya básicamente sería esperar que lo sentencien, es decir, el juez diga lo que comenté hace un rato, que es mi percepción de, pues muchas gracias, muy interesante, preséntenlo en la Corte de Apelaciones, tiene todo la libertad de hacerlo, donde se van a tardar, pues no sé, 2 años en poder tomar una decisión, pero pues su sentencia va a ser tal fecha, ¿no? Jesús García, como siempre, un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo, un abrazo muy grande. Hasta luego. Muy buenas noches.